Hoy día tenemos con nosotros a María Jesús Vega Sala. María Jesús es doctora en nutrición, actividad física y ciencias de la salud de la Universidad de Bristol. Es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en sociología de la misma universidad. Muchas gracias, Yael, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar aquí hoy día. Bueno, hoy día les voy a presentar un poco de mis resultados de mi tesis doctoral que defendí hace un mes, de hecho, que aprobé satisfactoriamente. Así que la idea es un poco presentarles mis principales estudios, los principales hallazgos y abrir un poco también la discusión de mi tesis que tuvo un fin bastante general, un objetivo más bien comprensivo de entender un poco las desigualdades en relación a los comportamientos que se asocian a la obesidad, ¿cierto? Dieta, actividad física y comportamiento sedentario. Bueno, como mencionó Yael, yo soy socióloga, hice mi magíster en sociología en la Universidad Católica y estoy desde el año pasado como la primera y única académica de las ciencias sociales en el Departamento de Ciencias de la Salud, específicamente en la carrera de nutrición y dietética. Mi pregunta inicial, o de dónde yo parto, un poco para entender cuáles son mis intereses, es desde temas de sociología de la alimentación, pero después también me empecé a involucrar más en los temas más epidemiológicos, en temas de datos. Yo siempre trabajé en temas de encuestas, estuve también trabajando en la Encuesta Nacional de Salud en el Ministerio de Salud, y ya veníamos viendo este aumento sostenido de la obesidad, ¿cierto? A nivel más bien epidemiológico-nutricional, alcanzando esta cifra ya un poco antigua, pero que seguimos estando entre los top 3 de los países de la OCDE con la prevalencia de sobrepeso y obesidad más alta entre este grupo de países. Esto probablemente para la mayoría es algo conocido, ¿cierto? Tenemos un gradiente importante en las cifras de obesidad, de la prevalencia de obesidad en el país, siendo los grupos de menor nivel educacional, que es la variable que ocupa la Encuesta Nacional de Salud para estratificar a nivel, en la posición socioeconómica, que lo voy a discutir después, alcanzando un 46% de prevalencia de obesidad en los grupos de menor nivel educacional. Pero además, y otro interés también tiene que ver con las diferencias que existen por género, que no son solo propias de Chile, otros países también los han reportado, pero que tienen que ver con el aumento de la obesidad entre ambos grupos, pero siendo mayor el aumento en las mujeres, específicamente en los grupos de mujeres de menor nivel socioeconómico. Y todo esto también algo que probablemente conocen muy bien y no tengo por qué profundizar quizás en esto, pero que está todo asociado y viene desde todo lo que es la transición nutricional en Chile, ¿cierto? Pasando de unas altas tasas de desnutrición rápidamente a alcanzar altas tasas de obesidad en las últimas tres décadas. En términos de desigualdad social, principalmente, y esta discusión de larga data en disciplinas como la sociología, la economía, en términos de cómo entender y estudiar, ¿cierto?, las diferencias socioeconómicas, no solo socioeconómicas, las diferencias sociales. Entonces, básicamente la posición social si es que hay alguien que quizás no sea tan entendido en estos temas, está obviamente conectado con las diferencias que vamos a encontrar en las circunstancias de la vida diaria de las personas y va a determinar la exposición y la vulnerabilidad finalmente a los factores que van a afectar la salud y los comportamientos. Y como muy en general, hay distintas formas de estudiar la posición socioeconómica, hay distintos indicadores, distintos conceptos. Probablemente de los más utilizados son el concepto de clase social, ¿cierto?, basado en los trabajos de Marx, que principalmente se basaba en una noción económica de cómo la sociedad se organiza en relaciones sociales que están basadas principalmente a través del mercado laboral y de las ocupaciones. Un segundo concepto importante quizás a mencionar es el de estatus social, basado principalmente en la tradición de los trabajos de Weber, en donde el prestigio aparece como este elemento relevante, adicional a las relaciones económicas, a la importancia de las relaciones económicas, donde el prestigio asociado a la ocupación finalmente
está dado por esta jerarquía y es una posición finalmente relativa, ¿cierto? Que efectivamente se reconoce que puede variar en el tiempo, especialmente lo que eran las ocupaciones antiguas, los prestigios de ocupaciones de hace 100 años atrás no tienen el mismo prestigio hoy en día, por ejemplo. Y también, antes que se me olvide, el concepto relevante, ¿cierto? Utilizado y más actualizado en el siglo XXI es el utilizado de clase social, pero de Bourdieu, que sí reconoce en el fondo la importancia de las relaciones simbólicas que existen entre los grupos, entre e intergrupos, y que son relaciones que van a estar determinadas por capitales que pueden ser económicos, sociales, culturales, que van a explicar la diferencia entre estas clases. Esta noción es relevante porque si bien yo utilizo otro concepto, el concepto de Bourdieu probablemente es el que engloba como teóricamente el concepto de posición socioeconómica, que es el que finalmente termino utilizando a lo largo de mi tesis, con esta noción de recursos y de capitales que van a generar diferenciaciones para comprender las distintas barreras y facilitadores a los que se enfrentan personas eh, para, por ejemplo, seguir las recomendaciones de estilos de vida saludables. En los estudios en medicina, bueno, mi tesis se marca, está principalmente anclada a una escuela de fondo como de salud pública, ¿cierto? Entonces hay mucha teoría que viene desde el mundo más bien de la sociología médica, de los estudios en salud, y los dos conceptos más utilizados principalmente son posición socioeconómica y nivel socioeconómico. Va a depender del país, qué tipo de conceptos también son más utilizados. Inglaterra, por ejemplo, utiliza principalmente conceptos relacionados a la ocupación, Estados Unidos principalmente relacionados a educación, pero también otros indicadores más bien compuestos que combinan elementos de ingreso, ocupación y educación en un concepto, por ejemplo, como el nivel socioeconómico, que básicamente incluye o agrupa, ¿cierto?, las diferencias finalmente en el acceso desigual a bienes, por ejemplo, derivados por el ingreso, la educación y la ocupación. El concepto de posición socioeconómica, sin embargo, si bien utiliza esta noción que está basado en el ingreso, la ocupación y la educación, también considera elementos más bien del prestigio, ¿cierto?, de esta posición relativa dentro de la jerarquía social, no solo en el fondo nuestra diferencia en el acceso, por ejemplo, a bienes, sino que también cómo esa diferencia en el acceso a los bienes genera en el fondo diferencias relativas en términos de prestigio que determinan finalmente la posición socioeconómica de un individuo. Y básicamente estas nociones de posición socioeconómica, ¿cierto? Se afectan y van a afectar la salud de las personas y un montón de condiciones a lo largo de sus vidas, principalmente bajo esta noción de la transmisión, ¿cierto? De la riqueza o de la pobreza por generación. Bueno, finalmente, el modelo que yo ocupé para enmarcar mi tesis, finalmente es derivado del modelo de determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Como les comenté, identifico el rol de la posición social, ¿cierto? Y cómo la posición social finalmente genera una exposición y una vulnerabilidad diferenciada a estos determinantes que son los determinantes intermedios, a los determinantes materiales, psicosociales, individuales y culturales, que van a afectar, ¿cierto? Y van a determinar las diferencias en la dieta, la actividad física y el comportamiento sedentario, que a su vez va a contribuir y finalmente va a explicar, o teóricamente debiera explicar las desigualdades en la obesidad. Todo esto para llegar a mi gran objetivo, ¿cierto? Que era analizar críticamente las desigualdades sociales en los comportamientos relacionados a la obesidad, dieta, actividad física y comportamiento sedentario en la población chilena, y realizo un estudio cualitativo específicamente en mujeres para comprender las experiencias y las percepciones de mujeres de distinta posición socioeconómica en relación a la alimentación, la dieta, la actividad física y los comportamientos sedentarios. Y también algo que no voy a mostrar tanto hoy día, pero que tiene mucha relación, que tiene que ver con estas barreras y facilitadores para seguir las recomendaciones, principalmente de la guía alimentaria chilena, de la guía alimentaria y de actividad física, pero finalmente las recomendaciones
de estilos de vida saludables en general. Entonces, mi primera pregunta era, sabemos a grandes rasgos, la encuesta nacional de salud nos dice que hay desigualdades, pero específicamente ¿en qué? En cuáles son las desigualdades en estos comportamientos. Y lo que hice fue incluir estudios observacionales, transversales o longitudinales, en la práctica fueron solo transversales, que compararan al menos un indicador de la ingesta alimentaria, actividad física y comportamiento sedentario, que hiciera una comparación entre distintos grupos de posición socioeconómica y que incluyera población residente en Chile. Y que además, porque uno de los objetivos también era comparar las desigualdades socioeconómicas entre grupos de ambos sexos, que los estudios también reportaran resultados para ambos sexos. En términos generales, y esto lo voy a pasar rápido, no encontramos mayores diferencias, o resultados concluyentes respecto a ingesta energética, macronutrientes y, bueno, y agregamos los endulzantes no nutritivos solo porque no nos cabía en la otra tabla, pero donde sí encontramos diferencias fue en grupos de alimentos. Y ahí encontramos evidencia bastante más concluyente. Entonces vemos que sostenidamente los pocos estudios que hay en el país que reportan diferencias por nivel socioeconómico en la ingesta de grupos de alimentos, ¿cierto? Vemos que los grupos socioeconómicos bajos sostenidamente consumen menos frutas, vegetales, frutas, verduras o el combinado de frutas y verduras, porque dependía del indicador, productos de origen lácteo, pescados y mariscos, pero sí, interesantemente, en términos relativos, porque sabemos que el consumo de legumbres ha disminuido en el tiempo de manera sostenida, los grupos socioeconómicos bajos tienen un consumo relativo mayor en términos de, bueno, hay especificidades en los indicadores, puede ser en frecuencia o en cantidad, de consumo de legumbres. El segundo estudio que incorporó todo lo que eran los indicadores de actividad física, sí encontramos que también de manera sostenida los grupos socioeconómicos bajos realizaban pasaban menor tiempo en actividades de actividad física de tiempo libre, tenían una mayor inactividad física, pero también a su vez tenían o presentaban un menor tiempo sentados, un menor tiempo sedentario. Entonces, como les comenté, y quizás, bueno, más o menos les comenté todo esto, pero básicamente encontramos que de manera sostenida había una peor calidad nutricional, una menor actividad física recreacional en tiempo libre, ¿cierto? Mayor inactividad física, pero un menor tiempo sedentario en los grupos de nivel socioeconómico bajo. Sí. Y bueno, y en general también los resultados mostraban harta como inconsistencia, o sea, en términos de actividad física total, moderada, intensa, actividad física baja, transporte activo y en el trabajo, en general los resultados eran bien poco consistentes. Voy a ir al estudio cualitativo, porque aquí también tengo algunos resultados que me gustaría compartirles. Básicamente, lo que hice fue, bueno, realicé mi terreno en Chile, con mujeres de distinto nivel socioeconómico de Santiago. En general, los resultados bastante consistentes con lo que vimos en las revisiones sistemáticas, es que las mujeres de nivel socioeconómico bajo percibían en el fondo que tenían una dieta menos saludable, principalmente bajo en cantidad de consumo y frecuencia de frutas y verduras, de pescado y marisco y de alimentos integrales, pero también reconocían el consumo de legumbres como un grupo un grupo de alimentos relevante dentro de la dieta. En general, la mayoría de las participantes mencionaban que se consumían al menos una vez a la semana, y esto era denominado como el día vegetariano o el día de las legumbres, principalmente los lunes. Y también dentro de estas conversaciones respecto a las legumbres, salía también la importancia para las mujeres, principalmente de nivel socioeconómico bajo, de que las legumbres eran consumidas con productos altos en proteína de origen animal, salchichas, carnes, longaniza, ¿cierto? Que son relevantes al momento de estudiar el rol de las legumbres, ¿cierto? Y finalmente las preguntas que después me hago respecto al rol de las legumbres en estos grupos. En general, el consumo de legumbres, las frutas y verduras era percibido como
un consumo bastante estacional, los guisos, ¿cierto? Y las legumbres eran más de invierno, los productos calientes, salvo los porotos granados, y productos frescos, ¿cierto? Frutas y verduras de verano, y que después las ensaladas en el invierno eran bastante más difíciles de consumir. Em, entonces, lo que sí identifiqué es que especialmente en los grupos bajos las legumbres tenían un significado social y cultural y económico relevante, principalmente asociado a las épocas de restricciones económicas y materiales que habían tenido durante sus infancias. También conversamos, ¿cierto? Y en las entrevistas salió el tema de la planificación y la preparación de alimentos, y donde vimos menores quizás diferencias entre los grupos, entre las mujeres de grupos socioeconómicos. La mayoría de las participantes, especialmente si es que tenían el rol de madres dentro del hogar, eran las que supervisaban y planificaban qué es lo que se preparaba en los alimentos dentro del hogar. Y ese es probablemente uno de los pocos hallazgos donde no encontré en la comparación mayores diferencias. Sin embargo, cuando profundizábamos sobre quién finalmente es la persona que prepara las comidas al interior del hogar, las participantes del nivel socioeconómico más alto, ¿cierto? De posición socioeconómica más alta, tenían o contaban con asesoras del hogar, nanas, quienes eran instruidas sobre qué y cómo preparar los alimentos. No era solamente el entregar los alimentos, sino que también el cómo, en el fondo, la preparación, la cocción, cómo se prepara el alimento según, o la comida, según los gustos y las preferencias de estas mujeres. En cambio, las mujeres de nivel socioeconómico bajo en general se encargaban, a pesar de trabajar en jornadas completas, de cocinar diariamente, en las tardes y las noches para sus familias, principalmente para que su familia comiese al día siguiente. Y bueno, siempre está elemento de excepción, ¿cierto? De festividad que tiene que ver con la parrilla, que es principalmente los fines de semana, que estaba a cargo del marido o del hijo de una figura masculina. Encontré bastantes diferencias en la provisión o donde las mujeres decían o declaraban ir a comprar sus alimentos, en la provisión de alimentos. Los mercados aparecían como un elemento relevante. Sin embargo, las ferias eran claramente un elemento diferenciador. Las mujeres de nivel socioeconómico más bajo realizaban sus compras de manera semanal en la feria, la mayoría principalmente enfocado a frutas, verduras y algunas veces pescado, incluso en algunos casos también abarrotes que eran ofrecidos en la feria y que identificaban como más baratos que los precios de los supermercados. Las mujeres de nivel socioeconómico, de posición socioeconómica más alta, principalmente realizaban sus compras en los supermercados de manera bastante menos estructurada, principalmente cuando necesitaban. También el rol de los mercados principalmente aparecía en grupos, no muchas entrevistadas, pero sí el rol que tenía en el compartir la cantidad de frutas y de compras que se realizan en estos mercados cuando las familias no eran tan numerosas. Entonces, que demandaba ciertas estrategias, también a nivel social, comunitario, pero también de almacenaje y de preparación de los alimentos para que no se echaran a perder, porque la cantidad en el fondo era mucho más de lo que ellos podían consumir durante la semana sin que se les echara a perder. Entonces también hay un tema, por ejemplo, con la pérdida y desperdicio de alimentos que puede ser interesante de profundizar. En ese momento, cuando yo hice las entrevistas, las aplicaciones de delivery no eran bastante, o al menos no aparecieron como algo relevante. Tuve un par de entrevistadas que mencionaban y que yo, que ya llevaba un par de años fuera del país, para mí eran completamente desconocidas. El rol de Connect Shop, esta idea, las mujeres especialmente de posición socioeconómica más alta, de evitar ir al supermercado, evitar perder tiempo, evitar de hacer estas tareas que no eran de su agrado y que existían estas nuevas aplicaciones, estas nuevas estrategias para evitar en el fondo perder, por ejemplo, perder tiempo en el supermercado. En términos generales, la actividad física, al igual que en los resultados de la revisión sistemática, había una diferenciación importante en la actividad física a tiempo libre. Era bastante más frecuente y regular en las mujeres de mayor nivel socioeconómico, pero también una regularidad que ellas identificaban que era a través de lo largo de sus vidas. Principalmente realizaban actividades pagadas, participaban en clubes exclusivos con membresías pagadas, ¿cierto? O actividades de gimnasio
que también generaban un costo, mientras que las mujeres de nivel socioeconómico, de posición socioeconómica más baja, si bien no realizaban de manera tan regular, las que realizaban preferían o buscaban estrategias, ¿cierto?, que fueran más económicas o que fueran gratis, pero que identificaban que el problema de la regularidad era una de las principales barreras. Algo también apareció sobre el transporte activo, también diferenciado por posición socioeconómica. Para las mujeres, o para la mayoría de las mujeres de la posición socioeconómica más baja, el transporte público, el caminar hacia los paraderos, etcétera, era la única forma de transporte. Las mujeres de posición más alta identificaban el transporte activo como una alternativa para realizar más actividad física, pero siempre como una opción. También en algunos casos las personas de posición socioeconómica más baja, las mujeres, realizaban mayor actividad física relacionada con el trabajo, y también a nivel doméstico. Eran ellas las que estaban encargadas de realizar prácticamente todas las actividades domésticas al interior de su hogar. Y esto obviamente se diferencia, como mencioné, con las mujeres de nivel más alto, que tenían a otra persona, principalmente a otra mujer, a cargo de estas actividades domésticas. Respecto del comportamiento sedentario, también habían algunas diferencias. Las mujeres de posición socioeconómica más baja identificaban que tenían poco tiempo o pocas alternativas durante el día para estar sentadas, por ejemplo, y ese tiempo se asociaba principalmente a la noche, un tiempo de descanso, un tiempo de pausa, de terminar el día, para muchas mujeres, no solo en general para todas las mujeres, pero sí las mujeres de posición socioeconómica más alto, que tenían trabajos que demandan en el fondo estar sentadas, identificaban que esto era una problemática porque aumentaba considerablemente el tiempo en que estaban sentadas, por ejemplo, en actividades sedentarias, a causa de su trabajo. Sobre algunas barreras y facilitadores, ¿cierto?, que podemos tratar de entender en base a los determinantes intermedios que identifiqué anteriormente, cómo en el fondo las circunstancias materiales son identificadas, los costos, por ejemplo, son identificadas como una barrera por prácticamente por todas las entrevistadas hablaban o mencionaban en algún punto el tema del costo de la comida, lo caro que era la comida saludable, la relación, ¿cierto?, entre la comida saludable y la comida chatarra, y la diferencia en precio, la diferencia en cómo en el fondo la saciedad de la comida chatarra versus la comida saludable, y eso es lo que implicaba en el fondo el costo, etc. Y obviamente sí hay diferencias, si bien todos lo identifican como una barrera, hay grandes diferencias en los recursos que ellas tienen, los recursos a los que ellas acceden, recursos materiales a los que ellas acceden para hacer frente a esta barrera. Después, otro determinante relevante que aparece dentro del grupo más psicosocial tiene que ver con las redes sociales y los roles que las mujeres cumplen como madres, parejas, trabajadoras, cuidadoras, etcétera, que generan un rol relevante en esta noción de cómo la alimentación, la actividad física y en general la salud, ¿cierto?, es relevante el cuidarse o no cuidarse a sí misma. En algunos casos, el descuidarse o el no cuidarse estaba asociado también con todas estas problemáticas del balance trabajo-familia, que finalmente no tenían básicamente la noción de no tengo tiempo para mí misma. Pero por otro lado, también en ciertos aspectos, habían entrevistadas especialmente de nivel socioeconómico más bajo, que es el preocuparse por sí misma o por su salud para estar bien para sus hijos. Entonces ocupa en el fondo esta dualidad, el rol del cuidado. Y claramente el balance trabajo-familia aparece como una de las principales barreras para prácticamente todas las entrevistadas. Y nuevamente los recursos a los que ellas pueden acceder, recursos económicos, recursos culturales, ciertos recursos sociales, son los que van a diferenciar la forma en cómo ellas enfrentan estas barreras. El tema de la atención trabajo y familia principalmente está relacionada con las tensiones de tiempo, las restricciones de tiempo, en temas de, por ejemplo, cómo la mayoría de las entrevistadas identifica que una alimentación saludable es la alimentación que se prepara al interior del hogar, la comida hecha en casa, la comida casera. Y eso demandaba o era identificado como una demanda de tiempo importante.
También la idea de estos comportamientos para manejar la salud, la enfermedad y el envejecimiento, la alimentación especialmente para enfrentar enfermedades o para prevenir enfermedades también aparecía como un elemento relevante a destacar. Y por último, también para destacar otro elemento relevante tenía que ver con esta noción de los significados sociales y culturales, es que hay actitudes, conocimientos, gustos que se generan a través de la socialización o al menos ese es el discurso, ¿cierto?, que mencionan estas entrevistadas, principalmente las entrevistadas de posición socioeconómica más alta, y es que para ellas el que el resto no coma saludable es principalmente por una falta de conocimiento, de educación, de autocontrol, ¿cierto?, más que por determinantes, ¿cierto?, o razones más bien estructurales que tienen otras personas para no seguir las recomendaciones, por ejemplo, de una alimentación saludable. En términos generales del estudio cualitativo, bueno, se vuelve a aparecer, ¿cierto?, esta relación de dietas o patrones alimentarios menos saludables en los participantes de nivel socioeconómico más bajo, algo relevante sobre la planificación y la compra de alimentos, que es principalmente una actividad apreciada social género, que son ellas, las mujeres, las que están a cargo. No se declara mayor participación de un acompañante, de una persona masculina, ¿cierto? Un marido, un hijo, un padre, que esté a cargo de estas tareas, y todo lo que tiene que ver la importancia de las barreras materiales y temporales que enfrentan estas mujeres, a las cuales tienen distintos recursos dependiendo de su posición socioeconómica a la que acceder y hacer frente a estas barreras o estas restricciones. En general, y esto es como bien amplio y esto también un poco para abrir la discusión, ¿qué implicancias de lo que yo pude ver en mi tesis me abren nuevas preguntas, ¿cierto? O nuevas implicancias para futuras investigaciones? Primero, encontramos en el fondo esta falta de estudios a nivel cuantitativo, por ejemplo, que puedan reportar las diferencias tanto por sus diferencias socioeconómicas y también por grupos de edad. No hay muchos estudios que estén enfocados, ¿cierto?, en identificar o comprender las desigualdades desde un enfoque interseccional. Y también una de las principales razones para enfocarme a estudiar solo mujeres en mi estudio cualitativo es que los resultados de la revisión sistemática básicamente no pude decir mucho, o no pude concluir mucho respecto a las diferencias por género porque básicamente no estaban los datos. Entonces dije, bueno, ahora quiero profundizar quizás un poco más acá, entender un poco cómo esto se percibe y se experimenta. El rol de las legumbres me parece que sigue siendo, y esto, bueno, ha aparecido en otras discusiones de GEPA, de cómo sigue siendo un grupo un grupo de alimentos protector, ¿cierto? En que relativamente los grupos de nivel socioeconómico bajo siguen, al parecer, consumiendo de manera más frecuente y en mayor cantidad. Hay que entender y comprender en el fondo los significados que tenemos asociados respecto a las legumbres y cómo en el fondo podemos utilizar esos significados y esas significancias sociales, ¿cierto?, para promover el consumo y que nos siga disminuyendo como lo hemos visto con todos los estudios de compra, ¿cierto?, y todo lo que tiene que ver con la ingesta relativa. Y por último, también la promoción, ¿cierto?, o el desarrollo de estudios multimétodos para intentar comprender este rol de los determinantes que sabemos que es complejo, que sabemos que es multifactorial y que necesitamos ir complementando distintas disciplinas y métodos para intentar dar respuesta al rol de cada uno y también cómo después desde la salud pública, ¿cierto?, las políticas públicas podemos atacar. Y en términos de las implicancias para las políticas públicas, utilicé acá el esquema, ¿cierto?, de Informas, que identifica 4 ámbitos donde las políticas pueden afectar principalmente el ambiente alimentario. Yo lo abrí también para incluir todo lo que tenía que ver con la actividad física. Entonces tenemos, y que yo creo que y aquí es donde quizás nos olvidamos del rol de las políticas estructurales, del rol de los determinantes estructurales, de cómo políticas de protección social, económica, laboral y familiar tienen o pueden tener un gran impacto en salud. Políticas como todo lo que tiene que ver con salario mínimo garantizado, por ejemplo, que ya llevan varios experimentos, en otras partes del mundo, obviamente, han identificado cambios positivos
en reducción, en mejora de hábitos alimenticios, por ejemplo, y en reducción, y en consecuente reducción de obesidad. Ahora se nos viene la disminución de la jornada laboral a las 40 horas y quizás es momento de preguntarnos también cuál es el efecto que eso puede tener en la salud, especialmente, y ahí, bueno, vuelvo al tema de las mujeres, ¿cierto? Principalmente el tema de las mujeres, las políticas de protección familiar, reproductiva, también pueden tener un impacto importante en estos comportamientos y finalmente en la obesidad. Obviamente el tema de los servicios públicos de calidad y luego tenemos a nivel del sistema alimentario, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los acuerdos, las regulaciones relacionadas principalmente con la producción, todas las políticas, ¿cierto? E intervenciones que vienen a modificar el ambiente alimentario físico. Contamos con la ley de etiquetado, ¿cierto? La ley 20.606, que nos ha dado bastante información hasta en ciertos aspectos, pero todavía quizás tenemos que profundizar en el rol que tiene en disminuir estas desigualdades en la obesidad, por ejemplo. Cómo es que ciertas políticas, ¿cierto?, han contribuido o no, porque no sabemos también cuál puede ser el resultado, en la reducción de la obesidad, por ejemplo. El tema de los precios de alimentos, que sabemos que en Chile es un tema álgido, especialmente en este momento, la calidad nutricional, y ahí viene el rol de la reformulación, ¿cierto? Que cae como consecuencia de la ley 20.606. Finalmente son esos alimentos, y estos son los estudios que de alguna forma se han empezado a hacer también, son los alimentos reformulados mejor o peor en términos de calidad nutricional. Ahí tenemos que definir qué es la calidad nutricional, obviamente, pero específicamente en términos de obesidad, tiene algún efecto o no, etcétera. El tema de los ambientes activos, principalmente relacionados con la actividad física, generar ambientes físicos que propicien una actividad física a nivel comunitario, a nivel local, de todo lo que tiene que ver con la planificación de ciudades, el tema urbanístico, etcétera, y también, obviamente, el rol que tienen los lugares de venta de alimentos en el ambiente alimentario. Y por último, quizás menos relevante para mi estudio, tiene que ver todas las políticas e intervenciones a nivel de comunicación y cambio conductual, que son relevantes, pero que en mi enfoque, que es bastante amplio, quedan un poco fuera, pero que obviamente tienen que ser consideradas en combinación, ¿cierto? No podemos esperar que solo son las intervenciones a nivel de cambio conductual las que nos van a llevar a efectivamente reducir la prevalencia de obesidad en su conjunto, pero específicamente lo que yo estudio, que es la desigualdad que existe en esta prevalencia. Así que muchas gracias a todos por escuchar.